Cordial saludo, mi nombre es Carolina Chavarriaga Cardona y junto a mis compañeras Erika Caterine Macías Chinchajoy, Lina Marcela Estudillo Manzano, Jenny Alejandra Mejía García, les explicaremos los protocolos en tórax, abdomen y columna vertebral. Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Erika Caterina Macías y hoy les voy a hablar sobre la radiografía del tórax y la reja costal, las proyecciones. Entonces tenemos como primera proyección AP del tórax. Lo hacemos en buquimoral, como se ve acá en la imagen, en bipedestación de pie, con un KB de 120 y un MAS de 5 a 10, a una distancia de 1,50 m o 1,80 m. El rayo central va a nivel de la T7. Un chasis de 35 por 43 y tenemos una imagen resultante en el lado de acá, donde se muestra la clavícula, las costillas, el mediastino y las partes de las costillas, el corazón. Criterios de evaluación: la cápsula proyectada fuera de los campos pulmonares visibles hasta los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos, columna vertebral visible. Proyección AP del tórax. También lo hacemos con buquimoral, posición en bipedestación, un KB de 90 a 110 y un MAS de 2 a 6. Una distancia de 100 a 120, o 1,50 m o 1,80 m. El rayo central perpendicular a nivel del tórax, también en la T7. Chasis de 35 por 43, tenemos una imagen resultante en el lado de acá. Esta es la posición y esta es la imagen resultante, donde muestra la clavícula, la columna, las costillas. También tenemos los pulmones, las cavidades de los pulmones. En los campos pulmonares, escápula, clavícula, distantes de la línea media, exposición suficiente para observar estructuras retrocardíacas, que es el corazón. Estos son los criterios de evaluación. Y lateral del tórax, también lo hacemos con buquimoral, también bipedestación de pie, un KB de 120, un MAS de 3 a 8, a una distancia de 180, 1,80 m. El rayo central va a nivel de la T7 también y un chasis de 35 por 43. La imagen resultante: proyección lateral del corazón, pulmones y diafragma. Corazón, diafragma. Y también se ven las vértebras torácicas, que son estas de acá. Los criterios de evaluación: superficie casi exacta de las costillas, espacios intervertebrales, aunque esta imagen está un poco borrosa, y buen contraste entre pulmón y pulmón. La reja costal. También lo hacemos en buquimoral, una posición del paciente en bipedestación, un KB de 70 a 80, MAS de 10 a 20, una distancia de 100 o 110 centímetros. El rayo central va también a nivel de la T7 y con un chasis de 35 a 43, imagen resultante, que es esta es la posición y esta es la imagen resultante, donde se visualiza completamente las costillas, la columna, la clavícula. Y criterios de evaluación: visualiza clara los arcos costales, que son estos, los arcos costales, los primeros hasta las últimas costillas sin destrucción, con buena penetración ósea, simetría torácica y tráquea en línea media, contraste suficiente para distinguir estructuras óseas de las partes blandas. Bueno, acá casi no se observa partes blandas, un poquito, más se observa de la estructura ósea. Y en lateral, también como buquimoral, o también se puede hacer en mesa, posición del paciente en posición erecta o de cúbito lateral si es en mesa, o en bipedestación. Un KB de 80 a 90, MAS 15 a 30, una distancia de 100 a 1,10 centímetros. El rayo central también va a nivel de la T7, un chasis de 35 por 43, imagen resultante, superposición mínima de costillas anteriores y posteriores, se aprecian las estructuras o deformidades en el plano lateral. Criterios de evaluación: costillas laterales bien definidas y diferenciadas, buena visualización de contorno del esternón y la columna torácica. Mi nombre es Lina Marcela Estudillo Manzano. En este caso les vengo a presentar las proyecciones estándar adicionales del abdomen. Antes de empezar a explicarles las proyecciones, es importante recordar que este estudio radiográfico es una herramienta fundamental para evaluar los órganos y estructuras del sistema digestivo, urinario y parte del sistema vascular. Estas proyecciones radiológicas nos permiten obtener diferentes vistas que ayudan al diagnóstico de patologías como obstrucciones, cálculos, masas o presencia de aire libre en la cavidad abdominal.
En la radiografía de abdomen, en decúbito supino, tenemos que la ubicación del paciente debe estar acostado con los brazos sobre al lado y lado del pecho sin rotación del tronco. Tenemos que debe de tener la incidencia del rayo central perpendicular al plano medio sagital, centrándose sobre el nivel de las crestas ilíacas entre L4 y L5. Este permite visualizar de manera general el contenido abdominal, las asas intestinales, la vejiga y la distribución del gas abdominal. Eh, Tenemos la radiografía de abdomen en paciente en bipedestación. El paciente se ubica al frente del detector con los brazos alejados del cuerpo. Debe el rayo central ir perpendicular al plano medio sagital 5 centímetros por encima de las crestas ilíacas y este debe incluir el diafragma. Este se utiliza para identificar niveles hidroaéreos o aire libre bajo el diafragma, lo cual puede indicar obstrucción intestinal o perforación. Si el paciente no puede ponerse de pie, se usa la proyección lateral en decúbito, colocando al paciente sobre su lado izquierdo. Ahora vamos a ver esta posición, que es la posición en decúbito lateral izquierdo, que el paciente debe estar acostado con los brazos sobre la cabeza y debe esperar de 5 a 10 minutos antes de hacer la exposición. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el aire los órganos internos tomen pues su posición para poder hacer debidamente la toma. La incidencia del rayo central debe ir dirigido 5 centímetros por encima de las crestas ilíacas. Este permite ver el aire libre subdiafragmático. Los criterios de evaluación debe de incluir el diafragma de la cavidad abdominal y debe tener un buen contraste entre el aire y el tejido sin rotación. Tenemos la radiografía en proyecciones adicionales, que es en decúbito, esta la tenemos en decúbito lateral derecho. Estas se ayudan, estas radiografías en decúbito lateral derecho o izquierdo ayudan a localizar masas o líquidos y evaluar la posición de órganos abdominales. Esta posición es ideal para detectar pequeñas cantidades de aire libre en la cavidad peritoneal. Esta imagen, pues la imagen resultante, podemos ver los niveles hidroaéreos y que es útil también para descartar neumoperitoneo. Tenemos esta proyección que se utiliza. Es una posición que se hace en posición lateral con el rayo ubicándose sobre la parte de las crestas ilíacas. Esta debe ir perpendicular al plano medio coronal. Esta se hace para visualizar órganos y asas intestinales. El paciente no debe tener ninguna rotación. El rayo tiene una adecuada penetración para visualizar tejidos grandes, blandos y gas intestinal. La proyección de anteroposterior se usa y es menos frecuente, pero puede ayudar a reducir la dosis de radiación, ya que el rayo incide de atrás hacia adelante. Tenemos que el paciente puede estar de pie ante el detector o puede estar acostado y el abdomen debe tener contacto con el chasis y los brazos a los lados. Se hace para observar niveles hidroaéreos con menor dosis pues para el paciente. Esto se debe hacer para los criterios de evaluación, debe hacerse una inclusión de hemidiafragmas y cavidad abdominal con una buena definición de niveles de gas. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Carolina Chavarría Cardona y hoy les explicaré las proyecciones estándar y adicionales para la radiografía de columna cervical. En las proyecciones estándar tenemos la proyección anteroposterior de columna cervical y en esta la posición debe ser en bipedestación, paciente con cabeza apoyada sobre el buquimural, cuello y cabeza erguidos, brazos estirados paralelos y pegados al cuerpo. Kilovoltaje de 62, miliamperaje de 25, miliamperios más segundos de exposición de 4 a 10, distancia foco detector de 1 metro, incidencia del rayo central a nivel de C4, angulación de 5 a 15 grados caudocranial. Tamaño del chasis 24 por 30 centímetros longitudinal. Los criterios de evaluación se deben ver claramente visibles desde la base del cráneo, la C7, la T1, los cuerpos vertebrales, el cuerpo mandibular y la base del cráneo superexpuestos con atlas y ACI, los espacios de los discos intervertebrales abiertos, las apófisis espinosas con los pedículos, la tráquea superexpuesta, el tejido blando. Para la proyección de columna cervical lateral
Tenemos posición de bipedestación, hombro izquierdo apoyada sobre el buki, cuello y cabeza erguidos, brazos estirados y paralelos al cuerpo, kilovoltaje de 62 kilovoltios, miliamperaje 32 miliamperios, distancia foco detector de 1.50 metros, incidencia del rayo central perpendicular y nivel de C4, angulación de 0 grados, tamaño del chasis de 24 por 30 centímetros. Los criterios de evaluación: las 7 vértebras cervicales, la unión de la C7 y la T1, los espacios intervertebrales, el cráneo extendido, de tal forma que las ramas de la mandíbula no superpongan sobre el atlas y axis, el hueso hioides, las apófisis espinosas, las ramas mandibulares superexpuestas, los ángulos mandibulares superexpuestos y el tejido blando. Para la proyección de columna cervical anteroposterior o deltoide boca abierta, tenemos posición en bipedestación o en decúbito supino, parte posterior de la cabeza apoyada sobre el buque mural, cuello y cabeza erguidos, boca abierta, brazos estirados hacia el suelo, paralelos al cuerpo, kilovoltaje de 65, miliamperaje 32 miliamperios, distancia foco detector de 1 metro, incidencia de rayo central, transoral, angulación de 0 grados. Tamaño del chasis 18 por 24 centímetros, criterios de evaluación: el atlas y el axis a través de la boca abierta, las apófisis odontoides y la articulación entre C1 y C2. No debe superponerse el cuerpo del maxilar sobre las apófisis odontoides, las ramas mandibulares equidistantes y el tejido blando. Para la proyección de columna cervical anteroposterior odontoides, pero en boca cerrada, posición de cúbito supino, plano sagital del paciente paralelo alineado con la línea media de la mesa, kilovoltajes entre 70 y 80 kilovoltios, miliamperios más segundos de exposición entre 10 a 16, distancia foco detector de 1 metro, incidencia del rayo central perpendicular rozando la sínfisis mentoniana, tamaño del chasis de 8 por 10 pulgadas, 18 por 24 centímetros, las apófisis odontoides dentro del foramen magno, la sínfisis mandibular, ausencia de la rotación de la cabeza y cuello, los ángulos mandibulares a la misma altura. Tenemos también en proyecciones adicionales de columna cervical la oblicua anteroposterior hacia el derecha e izquierda, bipedestación, inicia desde la postura anteroposterior de la columna cervical. Para imágenes oblicuas, rotar el paciente 45 grados sobre su propio eje, plano sagital del paciente se ajusta paralelo alineado con el eje vertical del buque mural, kilovoltaje 66, miliamperaje 25 miliamperios, miliamperios más segundos de exposición de 8 a 16, distancia foco detector de 1 metro, incidencia del rayo central a nivel de C4 con angulación cefálica de 5 a 10 grados, tamaño del chasis 24 por 30 centímetros, los discos, espacios intervertebrales abiertos, el mentón elevado de tal forma que no superponga con atlas y axis, la base del hueso occipital sin solaparse con el atlas, las 7 vértebras cervicales y las primeras vértebras dorsales. En la proyección de columna cervical oblicua posterior anterior hacia derecha e izquierda, también paciente en bipedestación, se le da una oblicuidad a la posición del paciente de 45 grados. El paciente debe suspender la respiración, la palma de la mano del paciente se ubica frente de la cara y cae en contacto con el buque mural. Kilovoltios de 70 a 80, miliamperajes de 25, miliamperios más segundos de exposición de 8 a 16, distancia foco detector de 1 metro, incidencia del rayo central con angulación podálica de 5 a 10 grados, entrando por C4, tamaño del chasis 24 por 30 centímetros, criterios de evaluación: los discos de espacios intervertebrales abiertos, el mentón elevado de tal forma que no superponga con atlas y axis, la base del hueso occipital sin solaparse con el atlas, los agujeros de conjunción y pedículos, y observar desde el atlas hasta la unión de C7 a la T1. Para la proyección adicional de columna cervical está la proyección dinámica lateral en hiperextensión, posición en bipedestación, eje longitudinal de la columna cervical paralelo delineado con el eje vertical del buque mural. Se solicita al paciente que extienda la cabeza hasta donde pueda, kilovoltaje de 65, miliamperaje de 32, miliamperios más segundos de exposición de 10 a 20, distancia foco detector de 150 centímetros, incidencia del rayo central perpendicular a C4, tamaño del chasis 24 por 30 centímetros, criterios de evaluación: los espacios entre las apófisis espinosas que se cierran y los espacios intervertebrales que se abren en hiperextensión. Está también la proyección dinámica lateral, pero esta vez en hiperflexión. Posición en bipedestación, eje longitudinal de la columna cervical paralelo alineado con el eje vertical del buque mural. Se solicita al paciente que presione la cabeza, acerque la barbilla a la horquilla external, kilovoltaje 65, miliamperaje de 32, miliamperios más segundos de exposición de 10 a 20, distancia foco detector de 150 centímetros, incidencia del rayo central perpendicular a C4, tamaño del chasis 24 por 30 centímetros. Los criterios de evaluación: el cuerpo de la mandíbula perpendicular al borde inferior de la placa en hiperflexión, los espacios entre las apófisis espinosas que se abren y los espacios intervertebrales que se cierran. También les presentaré las proyecciones estándar y adicionales para la radiografía de columna dorsal y test de escoliosis. En proyecciones estándar tenemos la anteroposterior de columna dorsal, paciente en bipedestación en decúbito supino, plano sagital del paciente queda paralelo alineado con respecto al eje vertical del buque mural o con la línea media
media de la mesa, los pies se separan para soportar equitativamente el peso del cuerpo, las crestas ilíacas quedan en la misma altura, al igual que los hombros. Kilovoltaje 70-80 kilovoltios, miliamperaje de 200 a 300, miliamperios por segundo de exposición aproximadamente de 20 a 30, distancia fotodetector de 100 a 110 centímetros, incidencia de rayo central perpendicular a T6, tamaño del chasis de 11 por 14 pulgadas, borde superior del chasis 3 centímetros por encima de la parte superior de los hombros, criterios de evaluación, la columna dorsal desde C7 a L1, las hipófisis espinosas, la columna dorsal alineada en el centro de la radiografía, los cuerpos vertebrales y respectivos espacios intervertebrales. Proyección lateral de columna dorsal, bipedestación ondacúbito lateral, el plano coronal se ubica paralelo y se alinea con el eje vertical del buque mural o con la línea media de la mesa. Si el paciente está en bipedestación, debe separar sus pies para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Crestas ilíacas quedan superexpuestas y los bordes mediales escapulares superexpuestos. Los hombros se posicionan a la misma altura y los antebrazos se entrecruzan por encima de la cabeza, sujetando los codos. Kilovoltaje de 80 a 90, miliamperaje de 200 a 300, miliamperios por segundo de exposición aproximadamente de 20 a 40, distancia fotodetector de 100 a 115 centímetros, incidencia del rayo central, perpendicular a T6 entrando por la parte lateral, tamaño del chasis de 11 por 14 pulgadas. Criterios de evaluación, las vértebras deben verse con claridad a través de las costillas y la sombra pulmonar, el contexto de la columna dorsal incluirse 7 a L1, las costillas deben superponerse en su parte superior para indicar que el paciente no está rotada. En las proyecciones adicionales de columna dorsal está la oblicuo posterior anterior, posición en semiprono, posición de nadador o bipedestación con un oblicuo en el posicionamiento de 45 grados. El plano sagital del paciente se ubica paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buque mural. Kilovoltaje 75-85 kilovoltios, miliamperaje aproximadamente de 20 a 40, distancia fotodetector de 100 a 115 centímetros, incidencia del rayo central perpendicular a T6, tamaño del chasis 11 por 14 pulgadas, borde superior del chasis se ajusta 3 centímetros por encima de la parte superior de los hombros. Los cristales de evaluación de las articulaciones interapofisiarias y el tejido blando. Tenemos también en la radiografía columnar total lo que es el test de escoliosis. Para eso manejamos una proyección antero-posterior o postero-anterior, donde el paciente se ubica de pies con las rodillas extendidas y los pies separados a la distancia de los hombros, mirando recto hacia el frente. Debe visualizarse toda la columna vertebral desde C1 hasta el sacro, incluyendo crestas ilíacas, kilovoltaje de 80 a 100 kilovoltios, miliamperaje de 20 a 40, distancia fotodetector de 180 centímetros, incidencia del rayo central, línea media del cuerpo a la altura de T7. Tamaño del chasis 35 por 90 centímetros, desde C1 hasta el sacro, crestas ilíacas visibles, ambas escápulas y costillas laterales visibles para orientación anatómica. Proyección lateral del test de escoliosis, bipedestación, los codos permanecen fletados y los dedos encajados en fosas supraclaviculares en ambos lados o con los antebrazos descansando sobre un soporte anterior, con lo cual se logra adecuada posición del tórax. Se recomienda que la elevación de los brazos no sea mayor a 30 grados hacia anterior respecto del vertical. Esta se usa para evaluar sifosis o lordosis. Kilovoltaje 90 a 110 kilovoltios, miliamperajes base, segundos de exposición aproximadamente de 30 a 50. Distancia fotodetector de 180 centímetros, incidencia del rayo central, línea media del cuerpo en plano sagital, tamaño del chasis 35 por 90 centímetros, criterios de evaluación desde C1 hasta el sacro, crestas ilíacas visibles, curvaturas cervicales, dorsal y lumbar claramente visibles. Tenemos también la proyección posterior anterior en inclinación lateral derecha e izquierda. Posición bipedestación o posición supina. Se adquiere con la mayor inclinación posible del paciente hacia un lado o al otro. La inclinación debe ser máxima, por lo que idealmente debe hacerse con la asistencia de dos personas. Una que fije la pelvis y la otra que haga la presión en la dirección del paciente. Kilovoltaje 80 a 100 kilovoltios, miliamperaje más segundos de exposición de 20 a 40, distancia fotodetector de 180 centímetros, incidencia del rayo central, línea media del cuerpo en plano sagital, tamaño del chasis 35 por 90 centímetros, y lo que se busca es visualizar de manera completa la columna vertebral desde C1 a sacro, columna central, chasis, inclinación máxima del tronco hacia un lado, sin rotación del cuerpo, hombros y pelvis horizontales, sin desplazamientos anteroposteriores, simetría de las costillas y escápulas, contraste adecuado para identificar cuerpos vertebrales y discos. Muchas gracias. Jenny Mejía y hoy hablaremos sobre las principales proyecciones radiológicas utilizadas para estudiar la columna lumbar, el sacro y el coxis. Cada una tiene una posición, parámetros técnicos e interpretación específicos que permiten obtener imágenes claras y diagnósticos precisos. Iniciaremos por las proyecciones antero-posterior estándar de la columna lumbar.
En esta proyección, el paciente se coloca en decúbito supino con las piernas extendidas o ligeramente flexionadas para reducir la curvatura lumbar. Se utiliza entre 75 y 85 kilovatios y 25 a 40 miliamperios por segundo, con una distancia foco detector de 100 a 110 centímetros. El rayo central incide perpendicular al plano sagital medio, centrado a nivel de la L3, aproximadamente 2,5 centímetros por encima de las crestas ilíacas. El tamaño del chasis es de 35 por 43 centímetros. En la imagen resultante se observan con claridad los cuerpos vertebrales desde la L1 hasta la L5, los espacios intervertebrales y la apófisis transversal y espinosa. Para evaluar correctamente la imagen, debe mostrar una alineación vertebral adecuada, con espacios simétricos y espinas ilíacas equidistantes, lo que indica que no hubo rotación del paciente. Continuaremos con la proyección lateral estándar. En esta proyección, el paciente se coloca en decúbito lateral, preferiblemente sobre el lado izquierdo, con caderas y rodillas ligeramente flexionadas para mayor estabilidad. Se trabaja con 80 a 90 kilovatios y 40 a 60 miliamperios por segundo y a una distancia foco detector de 100 a 110 centímetros. El rayo central se centra a nivel de la L3, coincidiendo con la línea axilar media. En la imagen obtenida se aprecia una vista lateral de los cuerpos vertebrales lumbales, los espacios intervertebrales y el canal medular en perfil. Para cumplir los criterios de evaluación, la alineación debe ser correcta y la apófisis espinosa debe verse superpuestas de forma uniforme. Ahora las proyecciones oblicuas derecha e izquierda, que son las adicionales. En estas proyecciones el paciente se ubica en decúbito seminatural o de pie, con el tronco rotado a unos 45 grados respecto al detector de imagen. Los parámetros técnicos incluyen en 75 a 85 kilovatios y de 30 a 45 miliamperios por segundo y a una distancia foco detector de 100 a 110 centímetros. El rayo central se centra a nivel de la L3 y a unos 5 centímetros medial a la espina ilíaca, anterior superior elevada. La imagen permite observar el arco posterior vertebral y las articulaciones interapofisales, mostrando el característico signo del perro escocés. Debe verse claramente formado, con articulaciones bien definidas y una exposición adecuada. La proyección AP del sacro estándar. El paciente se coloca en decúbito supino con las piernas extendidas y el cuerpo alineado. Se utiliza de 75 a 80 kilovatios, de 25 a 35 miliamperios por segundo y la distancia foco detector es de 100 centímetros. El rayo central se dirige con una inclinación cefálica de 15 a 25 grados, centrado a unos 5 centímetros por debajo de la espina ilíaca anterior superior. En esta imagen se aprecia el sacro completo, junto con las articulaciones sacroiliacas y las farómenes sacros. Debe observarse centrados y en rotación, con forámenes simétricos y adecuada penetración para ver las estructuras internas. Las proyecciones AP del coxis estándar. En este caso, el paciente también se coloca de cúbito supino, completamente extendido y alineado. Se emplean entre 70 y 75 kilovatios y de 20 a 30 miliamperios por segundo a una distancia focodetector de 100 centímetros. El rayo central se dirige con una inclinación caudal de 10 a 20 grados, centrado 5 centímetros por debajo del pubis. En la imagen se observa el coxis completo y su articulación con el sacro sin superposición con estructuras pélvicas. Debe aparecer centrado, libre de superposición con el pubis y con buena definición ósea. Y para finalizar, la proyección lateral del sacrocoxil adicional. El paciente se posiciona en decúbito lateral izquierdo, con las rodillas ligeramente flexionadas para mayor comodidad. Se utilizan entre 80 a 90 kilovatios y 40 a 50 miliamperios por segundo, a una distancia foco detector de 100 centímetros.
El rayo central se centra aproximadamente 8 centímetros posterior a la espina ilíaca y anterior superior y 5 centímetros por debajo de esta. La imagen resultante muestra el sacro y el coxis en proyección lateral, sin superposición de los fémures. Se debe apreciarse la curvatura del sacro y del coxis, los forámenes sacrolaterales visibles y la nitidez sea óptima. Bueno, estas proyecciones son fundamentales para evaluar el segmento inferior de la columna vertebral, permitiendo detectar lesiones, desplazamientos o alteraciones y estructuras con gran precisión. Muchísimas gracias.